Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal Patti Terror. Hoy vengo a compartirles una nueva historia, algo terrorífica, la cual tuvo lugar allá por el año de 1820, en donde la vida mundana era muy diferente a la vida eclesiástica. Pero antes de seguir con la historia, déjenme dejarles la atenta invitación a que se suscriban a este canal de Patti Terror. Píquenle a la campanita en opción a todas, compartan, déjenme en los comentarios, qué les parece la historia, si les gusta, si tienen alguna otra que compartir, si quieren que salga con su nombre o que salga como anónimo, aquí se respeta. ¿Y bien? Ya dejada la invitación, pues continuamos con la historia. Pues resulta que esto sucedió en una provincia llamada Sinacatlán de las Manzanas. Esto fue en el año de 1820. Como les comentaba, en ese entonces, pues la vida eclesiástica no era la vida igual que la humana, o la mundana más bien, mejor dicho, que la mundana. Pues resulta que en ese lugar había un convento. Ese lugar estaba habitado porque casi no había pobladores, precisamente. Por eso es de que, pues, anteriormente los de la Inquisición, que fueron los que formaron ese como tipo castillo, pusieron ahí ese convento, donde no hubiera ni hombres ni mujeres que distrajeran la atención de las personas que querían formarse como monjas o como sacerdotes. En este caso, ellos tenían que cuidar, pues, que sus misioneros no perdieran la cabeza y no se distrajeran con nada. Y las novicias que llegaban a entrar ahí para graduarse como monjas, pues siguieran por el mismo camino. Porque pues el convento se regía por ser un lugar demasiado estricto. Pues bien, pues había en ese convento pues varias monjas y varios sacerdotes, como normalmente, ¿no? Ese convento, como les decía, tenía unas normas muy muy fuertes, muy duras para los que estudiaban ahí, porque pues obviamente querían formarlos con todo lo que era la restricción y pues para el servicio de Dios. Pues resulta que ellos, una de las tantas reglas que tenían era que ellos tenían que retirarse a las 8 de la noche a sus aposentos y no salir de ahí hasta otro día a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ellos ya tenían que estar de pie con sus camas tendidas, sus cuartos bien barridos y recogidos, y ellos pues bien vestidos y con su cabeza bajada tenían que acudir a la capilla para rezar y agradecer por un nuevo día, ya que esa era una de las reglas más importantes que ese convento tenía. Pues bien, después de haber rezado y agradecido por un día más de vida, ellos tenían la encomienda de salir e irse al comedor a tomar los sagrados alimentos. De ahí, pues ellos ya tenían sus tareas. Algunas novicias pues tenían que irse a clase igual que los misioneros. Después de que terminaban sus clases, pues tenían más tareas, ayudar a la limpieza, otras a cocinar, ellos hacer tareas de carpintería o de lo que se les asignara para poder pues mejorar el lugar en donde vivían, ya que recordemos que en esos lugares anteriormente se renunciaba a la economía. Aunque ellos fueran de familia acomodada, si decidías tomar los hábitos, no podías tomar nada de dinero. Todo el dinero que llegase ahí tenía que ser donativos o conseguido por ellos mismos. Pues bien, como les comentaba,
todos tenían las mismas reglas, pero como en todos los lugares llega a pasar, no faltó el grupito tanto de novicias como de misioneros que no acataban al 100% las reglas. Pues bien, ellos pues fueron tocados por la maldad. Ese grupito de novicias estaba formado por Laura, Lourdes, Sandra y Carlota, las cuales ellas supuestamente se metían a sus aposentos, pero dando las 10:30 de la noche, salían a escondidas y tratando de hacer el menor ruido posible. Ellas habían quedado de verse con 4 misioneros, los cuales también estaban desobedeciendo las órdenes de los padres y sobre todo del obispo, que era el director del lugar. Los misioneros eran 4, igual que las 4 novicias. Ellos eran Héctor, Samuel, Joaquín y Pedro. Pues bien, se juntaban los 4 y salían. Uno de ellos, pues, no era tan honesto. Siempre buscaba la manera de llevar vino, de llevar algo. Una de ellas, pues, se dio a la tarea de conseguir más vino, de conseguir alimento y llevarlo. Se salían del convento y pues obviamente afuera estaba todo despoblado. Así ellos siguieron su fiesta, noche con noche. Ellos llegaban al convento alrededor de las 4 de la mañana para que les diera tiempo a hacer todos los deberes y que nadie se diera cuenta. Pues bien, así pasó el tiempo hasta que un día, entre sus juegos, sus risas y todo lo que ellos hacían, empezaron a tener contacto entre ellos mismos, hombres con mujeres. Pues resulta que de esos contactos físicos que tuvieron, pues no solamente faltaron el respeto a Dios y a la iglesia, sino que también se faltaron el respeto a sí mismos de la peor manera, pues no se conformaron con formar 4 parejas, sino de rolarse las parejas. Y bien, pues resulta que las novicias empezaron a salir embarazadas. Dándose estos casos, ellas se espantaron, pero entre ellas mismas, con ayuda de ellos, empezaron a idear la manera de perder a los bebés, pues no podían darse el lujo de decir eso, puesto que todo se les vendría abajo y la reprimenda sería muy muy fuerte. Uno de ellos empezó a investigar muy despacio y muy por debajo de la situación, pues recordemos que en aquella época todo esto era un pecado mortal y muy muy grande. Bueno, pues resulta que contactaron a otro misionero, el cual tenía un carácter muy fuerte, pero a él no lo detenía prácticamente nada. Él ya estaba, pues más que nada, fuera del alcance de lo que era un ¿cómo les podría decir? Bueno, sí, graduarse como sacerdote. El sacerdocio para él era lo que menos importaba, pues a él le importaban otras cosas, no las mujeres. Simple y sencillamente él tenía un problema esquizofrénico que no lo dejaba pensar bien, y realmente él en su sangre
traía más la maldad y en su cabeza. Él les dijo que podía ayudarles con ese problema para terminar de tajo con lo que tenían en mente. Y pues sí, así lo hizo. Pues resulta que él se dio a la tarea de hacer que las chicas perdieran a los bebés. Una vez que lo hizo, pues de ahí empezaron a agarrar confianza, a seguirlo, a hacerlo más seguido. Pues resulta que en una de esas veces, una de las novicias perdió la vida. Pero no perdió la vida sola, la perdió junto con aquel angelito que no le permitía, o al que no le había permitido llegar a vivir. Ella pedía ayuda, pero ellos no podían ayudarla, pues no sabían qué hacer. Al mes siguiente le pasó a otra de las novicias. Según lo que se cuenta, primero fue Carlota, después fue Lourdes, la que le pasó lo mismo. Cuando se dieron cuenta, pues no estaban en el convento y nadie decía nada. No podían hablar de lo que había pasado ni de lo que estaba pasando. Pues resulta que así fue pasando el tiempo. Las únicas que llevaban más o menos, digamos, la oportunidad de corregir su camino eran Laura y Sandra. Pero eso no se iba a quedar así. Héctor y Samuel tenían un pecado muy grande, pues a los bebés que hacían que perdieran estas chicas, ellos los emparedaban en un lugar cerca, más bien del convento, pero muy, muy lejano a la parte delantera. En una parte trasera del convento, ellos los emparedaban. Ahí era donde ellos escondían sus pecados. Pasado el tiempo, habían pasado como unos 6 meses aproximadamente, cuando ellos empezaron a sentirse mal, empezaron a ver cosas que no eran agradables y que no se imaginaban ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Héctor y Samuel empezaron a decir que veían a Carlota y que veían a Lourdes. Mas sin en cambio, pues nadie les creía. ¿Por qué? Porque eso no era muy normal. Simple y sencillamente decían que estaban tomándoles el pelo o que se estaban burlando de los demás. Ellos decían que las veían con los hábitos puestos, pero que no les permitían dormir, que decían que tenían que venir con ellas, pues ellas no era justo que estuvieran en donde estaban, porque por culpa de ellos, ellas estaban ahí. Héctor y Samuel empezaron a llorar y a decir que ellos no querían tener nada que ver. Mas sin en cambio, en sus cabezas, empezaron a escuchar los llantos de los bebés. Empezaron a enloquecer hasta terminar con sus vidas. Y así terminó Héctor y Samuel, sumidos en una tristeza, en un terror, en un pánico y llenos de locura, pues sus cabezas estaban demasiado desequilibradas. Laura y Sandra solo tenían miedo por lo que había pasado, pero ellas decían que pues a ellas no les pasaría nada, porque pues ellas no habían tenido nada que ver con toda esa situación. Mas sin en cambio se equivocaron, puesto que Laura y Sandra fueron las primeras que empezaron a sonsacar a Carlota y a Lourdes
para que empezaran a salirse del convento y empezaran con esa vida de relajo. Pues bien, pero ¿qué pasaba con Joaquín y con Pedro? Pues no se iban a quedar en limpio. Sucede que después de lo que pasó con Héctor y Samuel, hubo una temporada en que no se podía y no se sabía nada de lo extraordinario o extranormal, pues todo parecía estar en completa calma. Mas sin en cambio, una noche se reunieron Laura, Sandra, Joaquín y Pedro para hablar del tema. Ellos estaban hablando cuando de pronto vieron a Carlota y a Lourdes salir de un lugar demasiado oscuro. Ellos empezaron a ver movimiento y miraron más allá de la oscuridad para saber qué era. En eso se oyeron unos llantos de unos bebés de otro lugar mucho más oscuro. Entonces voltearon y escucharon para saber de dónde provenían esos llantos. Mas cuando estaban tan interesados en esos llantos, vieron que Lourdes y Carlota se acercaban, pero no tenían buenas intenciones. A ese cuadro se le completó con Héctor y Samuel, quienes aparecieron cerca a ellas con los bebés que habían emparedado en brazos. Y los bebés a su vez reclamaban a Laura y a Sandra por haberlos dejado ahí, a Joaquín y a Pedro por haber ayudado. Estos corrieron despavoridos, no sabían a dónde correr, y lo único que pensaron que a la única persona que podían pedirle ayuda era a Julio. Fueron a ver a Julio. Julio no les creyó y les dijo que estaban locos. Y les dijo: les voy a demostrar que eso no es verdad. Ustedes están dementes. Cuando sale con Laura, con Sandra, con Joaquín y con Pedro, hacia donde ellos le enseñaron, ese lugar estaba totalmente oscuro. Julio lo que hizo fue el error más grande que pudo haber cometido: mirar más allá de la oscuridad, pues él no sabía lo que venía de ahí. Él sí se fue acercando cada vez más para tratar de mirar a los adentros de esa oscuridad, cuando de repente volteó y les dijo: Laura, Sandra, Joaquín, Pedro, vengan, ¿por qué me dejan solo? Estos 4 caminaron con más valor atrás de él, llegando sin darse cuenta al mero punto del centro de esa oscuridad tan tremenda. De ahí, cuando se dieron cuenta, estaban rodeados por Carlota, por Lourdes, por Héctor y Samuel, y por aquellos niños que no habían dejado conocer la luz del día. Pues bien, ellos ya no pertenecían a este mundo,
pero lo que hicieron fue volverlos locos, acabar con ellos, pues después de eso, ellos se fueron con cada uno y vivían con ellos, y así fueron acabando con la vida de ellos 5. La vida de Laura, de Sandra, de Joaquín, de Pedro, pero sobre todo los que acabaron con la vida de Julio fueron los bebés, pues él les había cegado la vida para siempre. Ese convento se convirtió en un lugar de oscuridad, de tormento. Nadie podía estar ahí, pues después de haber acabado con esas 5 vidas, ellos se encargaron de no permitir a nadie en ese lugar. Los atacaban, los rasguñaban, les movían las cosas, los catres, los espantaban muy fuerte, pero cada llegada de noviembre se veía más oscuro ese lugar, y ay de aquel que quisiera o intentara ver más allá de la oscuridad, pues el que intentaba ver más allá solo veía 4 monjas y 4 misioneros con una luz muy roja en sus ojos en vez de cuencas, con unos rostros malditos y estirando las manos para agarrarlos. Aquel que lograba verlos no sobrevivía, y desde ahí se quedó ese lugar conocido como el convento de las monjas de Sinacatlán de las Manzanas. Otros lo conocen el convento del terror de Sinacatlán de las Manzanas, y algunos más prácticos, los monjes y las novicias malditos de Sinacatlán de las Manzanas. Pues bien amigos, hasta aquí llegó la historia, espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. Compartan el video para que cada vez seamos más terroríficos aquí en la casona de Pati Terror y lleguemos a ser tantos como estrellas hay en el cielo. Mis terroríficos, les agradezco mucho si hayan conectado y hayan visto este video que fue grabado con mucho amor. Saludos a todos y mil gracias. Por favor, suscríbanse, compartan, píquenle en la campanita y regálenme esas vistas que a mí me ayudan mucho y ustedes se entretienen un poquito. Les agradezco mucho su tiempo, pero recuerden, nunca intenten mirar más allá de la oscuridad. Nunca saben lo que habite en ella. Hasta luego.